Bienvenidos a nuestra sesión de Derecho Procesal Civil y Mercantil. En la sesión anterior platicamos sobre jurisdicción y competencia, hablamos sobre generalidades de lo que es la institución de la competencia en el mundo procesal y en el siguiente video platicaremos sobre las diferentes clases de competencia que se utilizan en materia procesal civil. Así que iniciamos. La competencia por materia es aquella establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de un acuerdo en la que le confiere a un órgano jurisdiccional el conocer sobre una disciplina del derecho. Si lo hablamos desde el ámbito general, a través de estos acuerdos hay competencia por materia civil, de familia, trabajo, penal, entre otros. Pero en el presente caso nos compete conocer específicamente la competencia por materia en el ámbito civil y mercantil. Lo anterior está fundamentado en el artículo 1 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que indica que la jurisdicción debe denominarse competencia de forma correcta. La jurisdicción civil y mercantil, salvo disposición especial de ley, será ejercida por los jueces ordinarios de conformidad con las normas de este código. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos lo referente a la competencia por materia. De esa cuenta, examinaremos el siguiente documento que está específicamente en la página del organismo judicial, donde nos establece cuál es la competencia por razón de materia de los órganos jurisdiccionales del ámbito civil. Como usted podrá observar, nos da una definición de lo que es el derecho civil, indicando que es una rama del derecho privado cuya función principal es el estudio del conjunto de normas y principios los cuales regulan las relaciones entre las personas del ámbito privado, en donde se incluye la familia, los bienes, derechos reales, obligaciones y contratos. Y habla también del derecho mercantil como una rama del derecho privado que regula las relaciones de los comerciantes en su ámbito, los negocios jurídicos y actos mercantiles. Entonces, en términos bastante concretos, por razón de la competencia por materia, según la normativa legal, así como lo establecido en la página del organismo judicial, en materia civil corresponde a los juzgados con competencia civil dirimir la litis en juicios ordinarios, como lo establece el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil, juicio oral, como lo indicado en el artículo 199 del mismo cuerpo legal, los juicios sumarios contenidos en el artículo 229, que son los procesos de conocimiento. Así también hace alusión a la competencia por materia en juicios de ejecución, tales como juicio ejecutivo vía apremio, que se utiliza para el cobro de cantidad de dinero líquida y exigible, el juicio ejecutivo y todos aquellos juicios especiales que usted tendrá bien estudiar en su curso del siguiente semestre. Así también, por competencia de materia, conocerán asuntos de jurisdicción voluntaria, y aquí nos mencionan algunos como las subastas voluntarias, los cambios de nombre, los divorcios voluntarios y una infinidad de trámites que se pueden tramitar en el ámbito de los procesos civiles. Y por supuesto los procesos sucesorios, sucesión intestada, testamentaria, sucesión vacante y de esa manera. Entonces, a eso se refiere la competencia por razón de materia.
como lo mencioné con antelación, los juzgados son creados por la Corte Suprema de Justicia de conformidad con un acuerdo de la misma. Veamos un ejemplo. Veamos el nacimiento del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Quetzaltenango. Anterior al año 2008, en Quetzaltenango solo existía un juzgado de índole civil, pero no es sino hasta el año 2008, a través del acuerdo 4-2008, que se crea un nuevo juzgado de primera instancia al ramo civil en Quetzaltenango. A la presente fecha existen 2 juzgados de primera instancia con esa competencia por materia. Está el juzgado primero de primera instancia civil del departamento de Quetzaltenango y el juzgado segundo de primera instancia ramo civil del departamento de Quetzaltenango, que fue el que se creó a través de este acuerdo. Ahí puede especificarlo para que usted conozca cómo aparece un nuevo órgano jurisdiccional. Entonces, a eso nos referimos con la competencia por materia. La siguiente clase de competencia es la competencia funcional, también conocida en la doctrina como competencia de grado. A manera de definición podemos indicar que esta competencia es aquella establecida también por la Corte Suprema de Justicia con base a la jerarquía de los órganos jurisdiccionales dentro del mismo organismo. El fundamento legal de esta competencia yace en los artículos principales 58, 74, 79, 86, 88, 94, 95, 101 y 104 de la ley del organismo judicial. Pero debemos preguntarnos ¿por qué se le llama competencia funcional o de grado? La respuesta es bastante sencilla. Cada órgano jurisdiccional, con base a su jerarquía, tiene ciertas atribuciones y funciones como lo establece nuestra ley del organismo judicial. Y por supuesto, para comprender de mejor manera esto, nosotros debemos de conocer el organigrama o la estructura del organismo judicial, la cual está centrada de la siguiente manera. En la cúspide nosotros encontramos a la Corte Suprema de Justicia. Usted ya sabe que esta Corte Suprema de Justicia está integrada por 13 magistrados titulares y 13 suplentes de conformidad con nuestra legislación. Esta Corte Suprema de Justicia tiene las atribuciones que la misma ley del organismo judicial le ha conferido, tal como lo indiqué en los artículos anteriores, pero específicamente del artículo 74 hasta el 85 habla de la Corte Suprema de Justicia. Dentro de la misma Corte Suprema de Justicia existen 3 cámaras. Existe la Cámara Civil, que es la encargada de tramitar el recurso de casación utilizada en los procesos de mayor cuantía. Está la Cámara Penal, de igual manera encargada de la tramitación de los recursos de casación en materia penal. Y está la Cámara de Amparo y Antejuicio, que es aquella que tramita estas acciones con base a la ley pertinente. Entonces tenemos la Corte Suprema de Justicia. Luego encontramos en orden de jerarquía las salas de la Corte de Apelaciones, cuyo fundamento legal está desde el artículo 86 hasta el 93 de la ley del organismo judicial. No está de más indicarle que las salas de la Corte de Apelaciones son aquellas que conocen en segunda instancia el recurso de apelación planteado en contra de las resoluciones de los juzgados de primera instancia.
Seguidamente encontramos por orden jerárquico a los juzgados de primera instancia del ramo civil. Va a depender de la distribución que haya realizado la Corte Suprema de Justicia para determinar cuántos juzgados de primera instancia existirán en cada cabecera departamental o en municipios que, no siendo cabecera, pues por su población sea necesario tener juzgados de primera instancia. Si hablamos, por ejemplo, de Quetzaltenango, está el juzgado primero de primera instancia del ramo civil y el juzgado segundo de primera instancia del ramo civil. Existen juzgados de primera instancia en San Marcos, Totonicapán, en Malacatán, en Coatepeque, Retaluleu, Mazatenango. Debo expresarle que los órganos jurisdiccionales que tienen mayor presencia en el ámbito del organismo judicial son los juzgados de primera instancia. Y posteriormente encontramos todos aquellos juzgados de paz con competencia en materia civil. En síntesis, el organismo judicial está integrado de esta manera: Corte Suprema de Justicia en la Cámara Civil, que es la que atañe a nuestro curso. Están las salas de la Corte de Apelaciones, también con competencia civil. Están los juzgados, todos aquellos juzgados de primera instancia del ramo civil. Debo comentarle que en la ciudad de Guatemala existe un complejo de juzgados con competencia civil, que es conocido como el Centro de Justicia Civil, ubicado en la zona 9 de la ciudad capital. Ahí podrá encontrar usted todos los juzgados de paz y todos los juzgados de primera instancia con competencia en materia civil. Y los juzgados de paz, también conocidos como juzgados menores, que estos están en la mayoría de municipios de todo el país, que puedan conocer asuntos de su competencia por materia. De esa cuenta, entonces, hablamos de la competencia funcional o de grado. Ahora sabe usted a qué se refiere y debe recordar esta estructura de los órganos jurisdiccionales en nuestro país. Seguidamente hablamos de la competencia territorial. Definición de la competencia territorial. Pues es aquella establecida por la Corte Suprema de Justicia, regulada a un espacio físico donde el órgano jurisdiccional administrará justicia de conformidad con la ley. Recordemos entonces que cada juzgado, al momento de ser creado, tiene la potestad de conocer los litigios que sean de su territorio. Por ejemplo, los juzgados de primera instancia civil de Quetzaltenango no pueden conocer litigios de otro departamento, como por ejemplo litigios que versen en San Marcos, en Totonicapán. No pueden tener competencia en ello por el ámbito del territorio. Cada órgano jurisdiccional, al momento de su creación, tiene esa competencia bien delimitada. Por supuesto, la misma puede ampliarse, puede modificarse, siempre con un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. El fundamento legal de la competencia territorial la encontramos en el artículo 5 de la Ley del Organismo Judicial y en el artículo 2 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que específicamente indica: las partes pueden someter expresa o tácitamente al juez distinto
del competente por razón de territorio, el conocimiento y decisión de un asunto determinado. En ningún caso podrán someterse las partes a un juez o tribunal superior distinto de aquel a quien esté subordinado el que haya conocido en primera instancia. Aparte del artículo 2, debemos nosotros utilizar el artículo 12, el artículo 13, 14, 18, 19 y 20 del Código Procesal Civil y Mercantil, ya que dentro de ese articulado encontramos fundamentos de la competencia por territorio. A continuación haremos una proyección de lo que he referido anteriormente. Veamos. Es el acuerdo número 51/2006 de la Corte Suprema de Justicia y contiene una ampliación de la competencia de juzgados de primera instancia civil y económico coactivo de Coatepeque, Quetzaltenango. Veamos cuál fue la ampliación que se realizó en este acuerdo. Estamos hablando de la competencia por razón de territorio. Coatepeque es municipio del departamento de Quetzaltenango, pero no obstante esa situación, por el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, veamos, amplía la competencia por razón del territorio del juzgado de primera instancia civil y económico coactivo del municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, en el sentido que a partir de la vigencia del presente acuerdo conocerá también los asuntos de ramo civil y económico coactivo del municipio de Nuevo Progreso, departamento de San Marcos. Interesante. Veamos otro ejemplo. Siempre en el mismo sentido, estamos hablando de la ampliación de la competencia territorial. Si en su evaluación se le preguntare de qué forma se puede ampliar la competencia territorial de un órgano jurisdiccional, la respuesta es a través de un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Y si yo le preguntare, ¿y cuál es el fundamento legal de la respuesta? Pues tendría usted que citar el artículo 62 de la Ley del Organismo Judicial. Veamos lo que sucedió en este acuerdo 8-2006. Amplía la competencia por razón de territorio del juzgado de primera instancia civil y económico coactivo de Coatepeque, Quetzaltenango. Vamos a leer la parte conducente. Amplía la competencia por razón de territorio del juzgado de primera instancia civil y económico coactivo del municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, en el sentido que a partir de la vigencia del presente acuerdo conocerá también los asuntos del ramo civil y económico coactivo del municipio de Pajapita, departamento de San Marcos. Bueno, entonces con base a lo anterior, a estas publicaciones, espero que haya comprendido usted de la mejor manera lo que refiere a la competencia territorial. Cada vez que aparece o surge un nuevo órgano jurisdiccional en materia civil, el mismo acuerdo de su creación indica cuál es el ámbito territorial de aplicación. Por supuesto, esto se puede modificar posteriormente a través de acuerdos de la Corte Suprema de Justicia. Como sugerencia de la praxis procesal, cuando nosotros litigamos en departamentos diferentes a los que tenemos nuestra ubicación o referencia de bufete, es necesario que antes, como litigante, usted se cerciore qué juzgado es el competente para plantear sus acciones procesales. En lo personal, busco el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia de la creación de los juzgados
pero a veces estos no los podemos encontrar de forma fácil en la web. Entonces, de forma más sencilla, llamamos al juzgado que nosotros creemos que es el competente, pedimos hablar con el secretario y le preguntamos si ese órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer asuntos del lugar que nosotros deseamos. En las dos publicaciones eh, anteriores, si se dio cuenta, en ambas hubo ampliación de la competencia del juzgado de primera instancia civil y económico coactivo de Coatepec para conocer asuntos de Nuevo Progreso, que es un municipio de San Marcos, y del municipio de Pajapita, que también es de San Marcos. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado de hacer esta investigación previa, usted creerá que como son municipios de San Marcos, pues debe conocer los juzgados de primera instancia civil de San Marcos y usted plantearía su acción procesal ante esos órganos jurisdiccionales y al momento de que el órgano jurisdiccional pueda examinar su competencia, es posible que plantee una declinatoria. O peor aún, si el órgano jurisdiccional deja y le da trámite a su acción procesal, pues la contraparte, al momento de serle notificado, utilizará una de las excepciones contenidas en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, que hace mención a una excepción de incompetencia. Entonces, la sugerencia concreta: antes de plantear su acción procesal, verifique la competencia territorial. Es una sugerencia y si lo hace de esa manera, pues le irá muy bien en el campo procesal. Entonces hemos estudiado la competencia por materia, la competencia por grado o funcional y la competencia territorial. A continuación platicaré sobre una competencia que es un tanto extensa en cuanto a su aplicación. Es un tanto compleja para comprenderla y utilizarla de muy buena forma. Le hago alusión a que este tipo de competencia solo y solo la utilizará usted cuando la litis o el centro de la misma verse sobre una cantidad de dinero líquida y exigible. O sea, si estamos ante un proceso para cobrar dinero que el deudor no ha pagado una vez vencido el plazo, pues tenemos que aplicar obligatoriamente la competencia por cuantía. Recuerde entonces, cuando hablamos de competencia por cuantía, solo y solo la utilizaremos cuando la litis verse sobre dinero. Definición. Esta clase de competencia le da la potestad al juzgador de conocer asuntos que versen sobre cantidad de dinero líquida exigible y de plazo vencido, de acuerdo a los montos establecidos en la ley. Entonces, básicamente nos vamos a centrar a determinar, de acuerdo al monto del litigio, qué juzgado conocerá el mismo. ¿Será un juzgado de paz en competencia civil o será un juez de primera instancia del ramo civil? Para eso nos sirve esta competencia por cuantía. De acuerdo a los montos que yo le explicaré, usted conocerá qué órgano jurisdiccional debe conocer ese proceso. Usted no va a estar adivinando, usted no estará jugando diciendo, bueno, ¿será que lo envío a este juzgado, al otro? No importa, no es de esa manera. Existen reglas y esas reglas se llaman competencias. Así que, para poder comprenderla, debemos nosotros leer el artículo 7, 8, 9 del Decreto Ley 107. Adicional a eso, debemos tener a la mano el
Acuerdo Corte Suprema de Justicia 2-2006 y el 37-2006 que modificó el anterior. Haré la proyección del decreto 37-2006 que fue el que reformó el 2-2006. Necesito que preste mucha atención para comprender lo que explicaré a continuación. No es difícil aplicar estas normas cuando usted tiene los lineamientos o directrices necesarias para aplicar. Muy bien, entonces, antes de comenzar a explicarle sobre este acuerdo, quiero que usted tenga bastante claro. Este acuerdo 37-2006 solo es aplicable para juzgados de paz de todo el país en el ramo civil. Recuerde, solo para juzgados de paz. Aplicamos este acuerdo. Entonces, no vamos a leer el considerando por cuestiones didácticas. Usted tendrá el tiempo de hacerlo detenidamente. Lo que nos llama la atención son estos rangos. Vamos a leer. Por tanto, con fundamento en lo considerado y lo preceptuado en el artículo 203 y 205 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 7, 96, 199 y 211 del Código Procesal Civil y Mercantil, 54 literales A y F, 77, 94, 95, 104 de la Ley del Organismo Judicial e integrada como corresponde, acuerda. Muy bien. Se modifica el artículo 1 del Acuerdo 2-2006 de la Corte Suprema de Justicia, la cual queda así. Entonces, preste mucha atención. Recuerden, estos incisos que estamos proyectando solo aplican para juzgados de paz. Se modifica el Acuerdo número 5-97 de la Corte Suprema de Justicia, el cual queda así. En el municipio de Guatemala, hasta 50,000 quetzales. Esto significa que en el juzgado de paz de la cabecera del departamento de Guatemala, ese juzgado de paz, o esos, porque son varios juzgados de paz en Guatemala, conocerá los litigios sobre dinero hasta 50,000 quetzales. Si sobrepasan los 50,000 quetzales, entonces tendría que conocerlo un juzgado de primera instancia. Inciso B. En las cabeceras departamentales. Preguntémonos entonces, ¿cuántos departamentos existen en nuestro país? Son 22. Eso nos indica que son 22 cabeceras departamentales. Adicional a esas 22 cabeceras departamentales, los siguientes municipios, que como usted sabe no son cabecera, pero por la situación económica o la extensión territorial y población de esos municipios, pues ellos tienen amplitud para conocer litigios equiparables a las cabeceras departamentales. Cuando hablamos de entonces de cabeceras departamentales, nos referimos a Quetzaltenango, cabecera, Quetzaltenango, nos referimos a Suchitepeques, su cabecera es Mazatenango, nos referimos a El Progreso, su cabecera es Guastatoya, nos referimos a Flores, el de Petén. Esas son las cabeceras departamentales. Entonces, las 22 cabeceras departamentales y adicional los municipios de Coatepeque, Santa Lucía Cozumalguapa de Escuintla, Malacatán e Ixchihuán del departamento de San Marcos, Santa María Nevaj del departamento de Quiché, Poptum del departamento de Petén, Santa Eulalia del departamento de Huehuetenango, los municipios de Misco, Amatitlán y Villanueva del departamento de Guatemala, conocerán hasta 25,000 quetzales. Recuerde, estos son juzgados de paz. O sea, los 22 juzgados de paz de las cabeceras departamentales conocerán los litigios hasta 25,000 quetzales. Adicionalmente a ello, los municipios que ya expliqué conocerán también
hasta 25,000 quetzales. Entonces, debemos tener bastante cuidado, porque si, por ejemplo, yo estoy en Coatepeque, Quetzaltenango, y el litigio versa sobre 24,000 quetzales, yo sé que ese proceso debo iniciarlo ante el Juzgado de Paz de Coatepeque. Pero si por el contrario sobrepasan los 25,000 quetzales, cualquiera de las 22 cabeceras departamentales sobrepasan el litigio, o sea, lo que se está reclamando de 25,000 quetzales, entonces, ¿qué juzgado conoce? Juzgado de primera instancia, al igual que en municipios aquí mencionados. Si estamos en esos municipios y el valor o el monto de la reclamación en litigio sobrepasa los 25,000 quetzales, entonces debe conocer juzgado de primera instancia del ramo civil. Y ahora nos preguntamos, ¿y qué pasa con todos aquellos demás municipios que no están contenidos en el inciso A y en el inciso B? ¿Cuál es el monto o cuál es la cuantía que ellos conocen? La respuesta la tenemos justamente en el mismo acuerdo en el inciso C. En los municipios no comprendidos en los casos anteriores hasta 15,000 quetzales. Si estamos en Quetzaltenango, imagínese usted Salcajá, Cajolá, San Juan Ostuncalco, San Francisco La Unión, Huitán, Cabricán. Todos esos municipios, si usted revisa, no están acá, tampoco están acá. Entonces, por lógica procesal, conocerán hasta 15,000 quetzales los juzgados de paz de esos municipios. Bueno, entonces debemos preguntarnos, ¿qué sucede si yo tengo un litigio en Salcajá, Quetzaltenango, y es de 18,000 quetzales? ¿Qué órgano jurisdiccional conocerá este litigio? ¿Juzgado de paz de Salcajá? La respuesta es que no, porque sobrepasa la competencia por cuantía. Entonces nos vamos al juzgado de la cabecera departamental de Quetzaltenango. Entonces, ¿dónde plantearíamos nosotros esa acción? Sería en el juzgado pluripersonal de paz civil, familia, trabajo y violencia intrafamiliar del departamento de Quetzaltenango. Así se llama el juzgado de paz, porque sobrepasa los 15,000 quetzales. Pero ¿y qué sucede que si el mismo litigio que está en Salcajá versa sobre 40,000 quetzales? Revisamos, competencia del juzgado de paz de Salcajá, imposible, no conocerá. Revisamos competencia de la cabecera departamental, que es Quetzaltenango, tampoco. Entonces, ¿será que lo enviamos a Guatemala? La respuesta es que no, sino tendría que conocer ya el juzgado de primera instancia de Quetzaltenango. Recuerde entonces, cuando sobrepasan estos montos, conocerá el juzgado de primera instancia de la cabecera departamental en cada uno de estos supuestos, sea en el inciso A, B o C. Entonces hemos visto la proyección del Acuerdo 37-2006. Recuerden, este solo es aplicable para juzgados de paz del ramo civil. En síntesis, lo que expliqué con antelación del Acuerdo 37-2006 lo encontramos de esta manera. Juzgado de Paz de Guatemala, municipio, o sea, municipio, cabecera, conocerá hasta 50,000 quetzales. Si sobrepasa el monto de los 50,000 quetzales en Guatemala, tendríamos que plantear la acción en cualquiera de los juzgados de primera instancia civil de Guatemala. Juzgados de paz de las cabeceras departamentales, o sea, de las 22 cabeceras, y los demás municipios indicados en ese acuerdo, conocerán por competencia en cuantía hasta 25,000 quetzales. Si sobrepasan los montos de 25,000 quetzales, no tendríamos que enviar nuestro proceso
al Juzgado de Paz de Guatemala, sino se plantea en el Juzgado de Primera Instancia Civil, dependiendo en qué lugar nos encontremos, para utilizar de esta forma la competencia. Y número 3, en todos los demás municipios, hasta 15,000 quetzales. Note la expresión hasta 15,000, es como decir el techo. Si sobrepasa un centavo más de 50,000, de 25,000 o de 15,000, si sobrepasa, entonces tendríamos que buscar otro tipo de competencia. Y también recuerde, inciso numeral 2 y 3. Si la competencia sobrepasa los 15,000 quetzales, pero no los 25,000, entonces por lógica procesal tendríamos que plantear la acción en el Juzgado de Paz de la cabecera departamental. Más adelante explicaré con ejemplos cómo se gesta esta situación de la cuantía. Lo que ya le había explicado con antelación, los acuerdos 2-2006 y 37-2006 de la Corte Suprema de Justicia solo aplica para juzgados de paz con competencia en materia civil. Cuando la litis verse sobre cantidad superior a las establecidas, ya sabe usted, los 50,000 quetzales, los 15,000 o los 25,000 del decreto 37-2006, entonces, ¿quién conoce? Juzgado de primera instancia civil. Entonces, tenemos que estar bien atentos de estos lineamientos para poder explicar y resolver los litigios. Veamos la lógica procesal con un ejemplo. Lógica procesal para utilizar las normas de cuantía. Ejemplo. Hay una deuda que se contrajo en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, por 23,000 quetzales. ¿Sí? Deuda contraída en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, por 23,000 quetzales. Recuerde, el monto es el que le servirá a usted para establecer la competencia. Bueno, entonces ya sabemos que existe una deuda de 23,000 quetzales y la persona obligada no quiere cumplir con esa prestación. Entonces, debemos preguntarnos con base a lo que ya le expliqué en las diapositivas anteriores, ¿qué juzgado es el competente? Número 1, Juzgado de Paz Civil de San Juan Ostuncalco. ¿Sí o no? ¿Será este el competente? La respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque el Juzgado de Paz de San Juan Ostuncalco, de conformidad con el inciso C del Acuerdo 37-2006, solo conoce hasta 15,000 quetzales. Entonces, no es él el competente. Número 2. Entonces, ¿será que es competente el Juzgado de Pluripersonal de Paz Civil, Familia, Trabajo y Violencia Intrafamiliar de Quetzaltenango? La respuesta es sí. Este es el órgano jurisdiccional competente. ¿Por qué? De conformidad con el inciso B del Acuerdo 37-2006 de la Corte Suprema de Justicia, establece que los juzgados de paz de las cabeceras departamentales, Quetzaltenango es una cabecera departamental, conocerá hasta 25,000 quetzales. Entonces, enviamos esta acción al Juzgado Pluripersonal de Paz Civil, Familia, Trabajo y Violencia Intrafamiliar de Quetzaltenango. Ahí plantearíamos la demanda. Número 3. Por lógica excluyente, Juzgado primero o segundo de primera instancia civil del departamento de Quetzaltenango, la respuesta es no. Claro, si cambiamos las cantidades, imagínese que el monto de reclamación sean 13,000 quetzales, entonces es Juzgado de Paz Civil de San Juan Ostuncalco. Si el monto fuera 26,000 quetzales, no cabe ni en Juzgado de Paz de San Juan, ni Juzgado de Paz de Quetzaltenango, tendría que ser en el Juzgado de Primera Instancia Civil del Departamento de Quetzaltenango porque supera los montos establecidos en
el Acuerdo 37-2006. Entonces, de esa forma bastante sencilla, usted puede comprender cómo aplicamos estas reglas de competencia. Pero también es necesario que nosotros aprendamos a utilizar muy bien las reglas establecidas en el artículo 8 del Decreto Ley 107. Para establecer la cuantía de la reclamación se observarán las siguientes disposiciones. Si bien es cierto, aplicamos el Acuerdo 37-2006, también debemos aplicar como requisito sine qua non el artículo 8 del Decreto Ley 107. Siempre que verse sobre cantidad de dinero. Para establecer la cuantía de la reclamación se observarán las siguientes disposiciones. Número 1. No se computarán los intereses devengados. Número 2. Si se demandaren pagos parciales o saldos de las obligaciones, la competencia se determinará por el valor de la obligación o contrato respectivo. Y número 3. Si el juicio versare sobre rentas, pensiones o prestaciones periódicas, servirá de base su importe anual. Necesito subraye usted en su Código Procesal Civil y Mercantil importe anual. Bueno, sería bastante sencillo únicamente dejarle a usted de leer este artículo, analizarlo, pero para que usted realmente lo comprenda, yo debo hacerlo con base a ejemplos prácticos, sencillos, para que se comprenda de la mejor manera. Entonces, la técnica didáctica que utilizaré para explicar el artículo 8 lo haré a través de los numerales. ¿Sí? Si se da cuenta, aquí está el primer numeral. Vemos un ejemplo bastante sencillo, un caso, y luego respondemos con base a nuestros fundamentos legales cuál será el juez competente. Bueno, entonces veamos. Artículo 8, numeral 1. ¿Cómo explicamos ese numeral? Imaginémonos el supuesto. Obligación contraída, o sea, una obligación fue un préstamo contraída en Salcajá, Quetzaltenango. El capital adeudado, 15,000 quetzales. A eso se le suman los intereses adeudados, que son 12,550. O sea, hay un total de reclamación de 27,550. Ahora nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. Siempre debemos hacernos estas preguntas para utilizar de forma correcta la cuantía. ¿Cuál es la cantidad para establecer la cuantía? Claro, ¿cuál es la cantidad de conformidad con la ley para establecer la cuantía? ¿Será que son los 15,000 quetzales? ¿Será que son los 12,550 o la totalidad de lo que yo reclamaré? Si usted no ha comprendido las normas de competencia por cuantía, usted podrá cometer el error de indicar que tomará como base esta cantidad. Si lo hace de esa manera, usted ya cometió un error porque enviará su demanda al juzgado de primera instancia civil porque sobrepasa los 25,000. Entonces, ahí es donde iniciamos a leer el numeral 1. No se computarán los intereses devengados. Para establecer la cuantía de la reclamación se observarán las siguientes disposiciones. Para establecer la cuantía de la reclamación, no se computarán los intereses devengados. Entonces, respondemos. Si no se computan los intereses devengados para establecer qué juzgado es el competente, entonces solo tomamos como base el capital, que son 15,000 quetzales. Respondamos entonces. ¿Cuál es la cantidad para establecer la cuantía? De conformidad con el artículo 8, numeral primero del Decreto Ley 107, así como el artículo 1, inciso C, del Acuerdo 37-2006, la cantidad es 15,000 quetzales. Si usted ya sabe la cantidad, entonces preguntémonos qué juez es el competente para resolver esto. Veamos, la obligación fue en Salcajá. ¿Tendrá el juez de Salcajá competencia para conocer 15,000 quetzales? La respuesta es que sí. Acuerdo 37-2006, recuerden. Entonces,
15,000 quetzales, juez competente, juez de paz, ramo civil, municipio de Salcajá, departamento de Quetzaltenango. Veamos el numeral 2. ¿Qué establece el numeral 2? Si se demandaren pagos parciales o saldos de obligaciones, la competencia se determinará por el valor de la obligación o contrato respectivo. Muy bien. Veamos. En numeral 2, en Cajolá, Quetzaltenango, X persona realizó un préstamo por 45,000 quetzales. Pero resulta que él ya pagó 25,000 quetzales. O sea, existe un saldo adeudado de 20,000 quetzales. Hagamos la pregunta. ¿Cuál es la cantidad que usted utiliza de conformidad con la ley para establecer la cuantía? ¿45,000, 25,000 o 20,000? Cuando estoy hablando de cuál es la cantidad que usted utiliza, me estoy refiriendo a que usted es el abogado de la parte acreedora. Es usted el abogado del demandante, de aquel quien va a plantear la acción procesal. Entonces, ¿cuál es la cantidad? 45,000, 25,000, 20,000. De conformidad, entonces, ¿cuál es la respuesta? 45,000. ¿Y por qué 45,000? Porque de conformidad con el artículo 8, numeral segundo, indica si se demandaren pagos parciales o saldo de obligaciones, la competencia se determinará por el valor de la obligación, o sea, la totalidad, 45,000. Si usted ya sabe que son 45,000 lo que le servirá como base para establecer la cuantía, entonces responda, ¿qué juez es el competente? Silogismo. Silogismo procesal. El juez de paz de Cajolá tiene competencia para conocer hasta 15,000 quetzales. Entonces, no es juez de paz de Cajolá. Siguiente. El juzgado pluripersonal de paz civil, familia, trabajo y violencia intrafamiliar del departamento de Quetzaltenango tiene competencia a conocer hasta 25,000. Entonces, no es ese juzgado. ¿Cuál es entonces? Sería la respuesta correcta, juzgado de primera instancia del ramo civil, departamento de Quetzaltenango. Recuerden, numeral 2 del artículo 8. Si usted no presta atención o no aprende a utilizar estas normas de competencia, cometerá la aberración de considerar que como le deben 20,000 quetzales, utilizará usted esto como base para establecer la cuantía y enviará su demanda al juzgado de paz de Quetzaltenango y ahí tendrá usted una aberración. Y veamos por último el numeral tercero del artículo 8. Si el juicio versare sobre rentas, pensiones o prestaciones periódicas, ya le dije, subraye, servirá de base su importe anual. Veamos el siguiente ejemplo. Resulta que cierta persona tomó en arrendamiento un inmueble. Hubo un contrato de arrendamiento en el que se plasmó que la renta mensual sería de 2,500 quetzales. El bien inmueble está ubicado en San Mateo, Quetzaltenango, 2,500. Y la persona pues desocupó el inmueble y a la presente fecha adeuda 8 meses de renta. Entonces hay que cobrarle los 8 meses de renta. Si vemos entonces, la deuda es de 8 meses. 8 meses por 2,500, estamos hablando que esta persona del arrendatario le debe al arrendador 20,000 quetzales en concepto de rentas. Según el numeral 3, ¿cómo establecemos nosotros la competencia? La operación que debemos realizar es la siguiente, importe anual. Entonces, sencillo, multiplicamos 12 meses del año por 2,500 mensuales de la renta, me da un total de 30,000 quetzales.
Ahora sí, respondemos a la pregunta. ¿Cuál es la cantidad para establecer la cuantía? 2.500, que es la renta mensual, 20.000 quetzales, que es la deuda de los 8 meses, o el importe anual de esa obligación, 30.000. Si usted conoce las reglas de competencia, entonces aplicará el artículo 8, numeral tercero, y establecerá que la cuantía la cantidad para establecer la cuantía será de 30.000 quetzales. Si ya sabemos que es 30.000 quetzales, pregúntese entonces, ¿qué juez es el competente? Silogismo procesal. ¿El juez de paz de San Mateo? No. ¿Y por qué no? Porque de conformidad con el Acuerdo 37-2006, tiene competencia para conocer litigios solo hasta 15.000 quetzales. Entonces, juez de paz de San Mateo, fuera. Entonces nos vamos a verificar al Juzgado Pluripersonal de Paz Civil, Familia, Trabajo y Violencia Intrafamiliar del Departamento de Quetzaltenango. Conoce, como es juez de paz de cabecera departamental, conoce hasta 25.000 quetzales. No, son 30.000, así que negativo. Entonces, ¿cuál sería el juez competente? La respuesta es juez de primera instancia del ramo civil departamento de Quetzaltenango. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para determinar cuál de estos numerales se aplica a un caso concreto? Sencillo. En todo proceso, usted debe entrevistar al cliente, debe pedirle todos los documentos, usted los lee, extrae lo que de ellos le pueda servir y con su acervo jurídico usted estará en la disposición de encuadrar ese litigio en cualquiera de los 3 supuestos establecidos en el artículo 8. Y recuerden, si bien es cierto, estos montos que utiliza usted para establecer la cuantía, eso no significa que es lo único que usted podrá cobrar dentro del proceso. Ojo, solo le sirve para establecer la competencia, solo para eso. Porque en el primer caso se tendría que cobrar, o sea, se tendría que demandar para cobrar 27.550. Esta cantidad solo le sirve para establecer la base de la cuantía y conocer al juez competente. Solo para eso le sirve. En el numeral 2, de igual forma, si a usted solo le den 20.000 quetzales, usted no va a pretender cobrar 45.000 quetzales. Porque, ojo, esta cantidad solo le servirá para establecer y conocer a su juez competente. Porque dentro de la demanda usted reclamará que le deben 20.000 quetzales. Y en el supuesto número 3, si bien es cierto, utilizamos estos 30.000 quetzales para buscar o conocer a nuestro juez competente, eso no significa que dentro de la demanda vayamos a cobrar los 30.000 quetzales. No, porque lo único que vamos a cobrar son los 20.000 quetzales. Espero que haya quedado bastante claro esto, porque de esa forma es como nosotros lo plasmamos en las demandas. De todas formas, si tuviese alguna duda de esto, en las sesiones que vayamos a programar o inclusive en el foro de la plataforma, usted puede hacerme los planteamientos, obviamente planteamientos que no haya yo explicado ya en el video. Y ahora preguntémonos, ¿qué sucede si yo desconozco las reglas de competencia o no las utilizo de la mejor manera? Nos preguntamos entonces, ¿qué efecto jurídico surge al aplicar mal las reglas de competencia? Pues se aplicaría la declinatoria del artículo 116 de la Ley del Organismo Judicial. Ahí leerá usted y conocerá cuál es el trámite. O en el peor de los casos, pues que le rechacen su demanda de conformidad con el artículo 29 del Decreto Ley 107. Recuerde, lo que hemos visto con antelación es en litigios que versan sobre una cantidad específica de dinero.
Cuando la litis sea de valor indeterminado, el juez competente siempre será el de primera instancia civil. Si estoy refiriendo a que necesito reclamar la posesión de un bien inmueble, o sea, no existe ninguna cantidad que exigir de dinero, sino se tendría que plasmar un juicio ordinario de reivindicación de la posesión. No hay valor determinado, entonces sería juez competente el de primera instancia. Y por último, debo indicarle que en un mismo proceso puede utilizar usted varias clases de competencia. En un mismo proceso usted utilizará la competencia por materia, que es materia civil, utilizará la competencia territorial, que se refiere al lugar donde deba iniciar el litigio, utilizará la competencia por grado, si se dirige la acción a un juez de paz o a un juez de primera instancia o a la sala de apelaciones, y utilizará la competencia por cuantía solo y solo cuando la litis verse sobre dinero. Así que ha sido un verdadero gusto, un placer el poder disertar con ustedes los temas anteriores. En las próximas sesiones hablaremos sobre reglas generales de competencia de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Eso es todo y hasta entonces.